Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Y bueno, este estudio que se llama Nuestra Iglesia nos ha llevado a recorrer los principios o la declaración de principios de nuestra iglesia. Y recuerden ustedes que este concepto de declaración de principios implica que hay palabras como comunidad, nacidos de nuevo, que son en definitiva claves para entender el contexto de todo lo que estamos hablando y de todo lo que hemos hablado. Entonces, la Iglesia Cristiana de La Serena es una comunidad compuesta por todas las personas nacidas de nuevo, y por causa de ese nacimiento es que creemos y vivimos los siguientes principios y fundamentos de fe. Obviamente, con las imperfecciones propias de nuestro proceso como seres humanos en el perfeccionamiento del Espíritu Santo, pero siempre en un proceso de transformación. Y dijimos que el primer principio era la concepción de un Dios, pero un Dios trino, un Dios único, pero trino. La persona de Jesucristo como Dios mismo, ¿no es cierto?, que en la persona del Hijo efectuó todo el proceso de la salvación, En teología, todo el estudio de la salvación se llama soteriología, de la palabra soteros en griego, que significa salvación. Entonces, el estudio de la salvación es completamente enfocado en la persona de Jesucristo, su sacrificio, su redención, el pago, la imputación que nos hace como hijos de Dios, en fin, todo eso tiene que ver con la persona del Hijo de Dios. Y por supuesto, el Hijo de Dios es Dios. Nosotros tenemos que entender muy bien este concepto por el hecho de que la deuda que la humanidad adquirió con Dios por causa del pecado no podía tener otro precio que Dios mismo. ¿No es cierto? No hay ningún estándar que satisfaga el estándar de Dios más que solamente Dios. Por eso es que Jesucristo es Dios. Cualquier sistema de pensamiento, religión o la concepción que sea, que haga de Jesucristo un nivel inferior a Dios, inmediatamente anula todo el proceso de la soteriología. ¿Ya? La gracia fundamental en todo sentido. ¿Por qué? Porque esa gracia nace de la soberanía de Dios. Y eso implica que Él, haciendo ejercicio y uso de esa soberanía, hace y nos da la salvación, que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es solamente un regalo de Dios. La gracia salvadora es también la gracia sustentadora. Vale decir que nunca en el proceso la intervención nuestra como seres humanos altera el estado de salvación. ¿Estamos? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que hay corrientes dentro del mundo evangélico que consideran o enseñan que la salvación se pierde. Y la salvación no se puede perder porque la salvación no está sustentada por nosotros. Imagínense si la salvación estuviera sustentada por nosotros. La pregunta es, ¿quién no la perdería? No si se puede perder. O mejor dicho, ¿quién la mantendría? Imposible, nadie. Al más mínimo pecado estaríamos todos en condenación. Por lo tanto, la gracia sustentadora proviene de Dios también. Recuerdan que vimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos sustentan, interceden por nosotros. Y eso es parte de la gracia de Dios. La fe, ¿no es cierto? Creemos que todos somos pecadores y nacemos separados de Dios. Eso es clave, eso es lo primero que tengo que creer. Y esa fe me la entrega el Espíritu Santo. Es una fe que no está en mí, es una fe que viene de Dios. Y como tal, dice que esa fe en Jesucristo es un don dado por Dios y el único medio para alcanzar salvación. ¿Me explico? La fe, así es como nosotros vinimos al mundo separados de Dios, y así es como se estructura la nueva criatura. El nuevo nacimiento no consiste en transformar esto, consiste en someter esto a esta nueva naturaleza. Por eso es que mucha gente trata con esfuerzo humano de cambiar de actitudes, y es posible que algunas veces lo logre, ¿ya? Pero no son cambios conductuales en sí.
lo que persigue la transformación, sino que es un dominio de la nueva creación espiritual sobre la criatura carnal, que es la que finalmente va a aparecer. La palabra desaparecer, perdón. La Biblia dice que esta parte no heredará el reino de los cielos. ¿Estamos? Y lo que vamos a ver hoy día finalmente es la Biblia. La Biblia. El quinto fundamento o principio de nuestra declaración dice relación con la Biblia. Y como definición decimos que la Biblia, creemos, y ahí tenemos que agregar la comunidad de la Iglesia Cristiana, los nacidos de nuevo, es decir, un hijo, una hija de Dios, creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Ya vamos a explicar un poco más o recordar un poco más acerca de este concepto de la inspiración. Recuerde que esto lo tratamos ampliamente en el estudio de la bibliología que está disponible en nuestra página web. Es inspirada por Dios, es infalible, lo que significa que no tiene fallas, es inerrante, lo que significa que no tiene errores. Parece son sinónimos, por supuesto, y parece una redundancia, pero así lo es. Nosotros siempre hay una redundancia, como se dice, sobre la exactitud de la Escritura y la perfección de la Escritura. Y, por supuesto, dice que es útil, como segunda de Timoteo. ¿Qué significa que sea útil? El concepto de utilidad significa que hay elementos prácticos. No solamente es una declaración de principios o no solamente es una declaración ideológica, sino que lleva necesariamente un elemento práctico. Pero es práctico y útil solamente para los nacidos de nuevo. La Biblia no tiene utilidad para el no cristiano. ¿Se entiende eso? El no cristiano puede sacar principios de la Biblia, incluso aplicarlos, pero otra cosa es cuando nosotros entendemos que la Biblia en primer lugar nos enseña, y nos enseña en primer lugar a desaprender probablemente gran parte de lo que hemos aprendido. Es decir, nosotros no agregamos conocimiento bíblico para enriquecer nuestro conocimiento. ¿Me explico? Sino que lo que hace la Escritura, en primer lugar, es enseñarnos a desaprender aquello en lo que hemos sido formados. ¿No es cierto? Entonces, que hemos sido formados por nuestra familia, por la cultura, el colegio, la universidad, lo que sea. Todo ha influido en nuestra formación. Y por supuesto, esa formación, que aunque tiene un sentido práctico, quizás en el aspecto laboral, en fin, en el aspecto familiar, en algún caso, tengo que colocarlo a el filtro de la Escritura para determinar efectivamente qué es lo que agrada a Dios. Entonces, este concepto de enseñar es fundamental porque todo lo de Dios lo ignoramos. No importa que nosotros hubiésemos dicho, mira, yo siempre estuve con Dios, Dios estuvo conmigo, y esas declaraciones que solemos escuchar nosotros que son emocionalmente verdaderas, pero en la realidad no existen. El que no ha nacido de nuevo no tiene una relación con Dios. Esa es una máxima. ¿Ya? Entonces, inerrante, útil para enseñar, corregir, y ahí viene el proceso de aprender y desaprender, y por supuesto, guiar nuestras vidas. No hay guía de nuestras vidas. La palabra guía no es solo, vuelvo a insistir, un elemento teórico, sino que el concepto guiar implica hacer, o sea, nuestra vida se está desarrollando a través de una enseñanza, una corrección, y a la vez estamos considerando a la Biblia como la única fuente de autoridad divina, como la palabra de Dios. La Biblia es nuestra única fuente de autoridad divina. No existe otra. Eso inmediatamente nos diferencia de cualquier otro sistema de pensamiento que pueden considerar la Biblia y otras cosas, las tradiciones, otras cosas, o peor aún, cosas como las que se están dando el día de hoy, bueno, no tan hoy, pero ya hace algunas décadas, que es este pensamiento mixto acerca de la Biblia, personas que se declaran cristianas, ¿no es cierto?, pero que aceptan el hecho de que Génesis, por ejemplo, sea un libro alegórico.
que no es un libro realmente ni histórico, ni tampoco de precisión científica, sino que es un libro alegórico, que es una forma de cómo Dios trató de explicarle al ser humano de esa época y esta cosa así. Eso, hermanos, es absolutamente herético y es quizás más herético o tan herético como el libro del Mormón, la tradición católica o lo que sea. Y esas personas se llaman cristianas evangélicas y no podemos nosotros tomar la Biblia así. Porque dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Otros que dicen que en la Biblia Dios habla con certeza acerca de las cosas, entre comillas, religiosas, pero no es exacto en cuanto a cálculos o a geografía. O sea, Dios es bueno para religión, pero necesita como una ayudantía en geografía, en cálculo, en todo lo otro, en ciencia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, nosotros tenemos que incorporar esto como verdades absolutas. Un cristiano verdadero puede que no entienda toda la Biblia, pero sí debe creer que toda la Biblia es la palabra de Dios y que es cuestión de tiempo el entendimiento de las porciones que ahora no entiende. Ya lo vamos a ver también. Ahora, Salmo 119, 160. Salmo 119, 160, que es, entre comillas, el lema de la iglesia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es la verdad. Cuando dice toda la Escritura, está haciendo la misma, o esa frase está dicha con la misma dirección. Toda la Escritura. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces no podemos nosotros hacer una exclusión antojadiza de tal o cual porción de la Biblia y considerarla un elemento agregado o ficticio o alegórico. ¿Ya? Es como es. Entonces, ¿qué significa también que toda la Escritura sea inspirada por Dios y que la suma de tu palabra es la verdad? Significa en el hecho de que cuando nosotros hacemos la lectura y la interpretación bíblica, tenemos que considerar toda la Escritura. La Escritura es diversa. La Escritura tiene historia, la Escritura tiene hechos puntuales, la Escritura tiene doctrina. ¿Cuándo estamos frente a una doctrina? Por ejemplo, cuando nosotros encontramos esa forma de pensar y palabra de Dios a lo largo de toda la Escritura. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando estudiamos el controvertido o la controvertida doctrina de la elección. Toda la Biblia habla de la elección. Dios eligió un pueblo, Dios eligió de ese pueblo, lo transformó en 12 tribus, de esa tribu eligió, de esas 12 tribus eligió una tribu, y siempre Dios está eligiendo él. De todo ese pueblo eligió un rey, y así, y así, y así, y así. ¿No es cierto? Llegamos al Nuevo Testamento y encontramos el mismo patrón. Entonces estamos frente a ¿qué? A una doctrina. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que estaba diciendo recién, la soteriología, la salvación. La salvación entonces nos lleva a lo largo de toda la Escritura de la forma en cómo Dios salva al género humano, a lo suyo. Hay hechos puntuales que no los podemos considerar doctrina, que son verdades, pero son hechos puntuales y es un relato histórico. Por ejemplo, no todo lo que está en los evangelios es doctrina, porque es la historia de Jesús. No todo lo que está en el libro de los Hechos es doctrina. Por ejemplo, Ananías y Zafira. Ellos se quisieron pasar de listo y quedarse con una porción sin que nadie los presionara, porque nadie les pidió una cantidad determinada. Simplemente ellos quisieron hinchar el pecho y recibir los aplausos de la gente, los que conocen la historia. ¿Y qué les pasó a ellos por hacer eso? Murieron al tiro. ¿Te imaginas que eso fuera una doctrina? Este edificio estaría vacío. Bueno, ya habían algunos que quedarían. No es una doctrina, es un hecho que pasó.
¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender nosotros a diferenciar dentro de la misma escritura. ¿Ya? En el libro de los Hechos tenemos al inicio, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, que se llega a un acuerdo respecto a qué cosas quedarían dentro del nuevo, del cristianismo propiamente tal y qué cosas del judaísmo tenían que salir definitivamente, y entre eso los alimentos. Entonces hay un final, ¿no es cierto? Jacobo dice al final algunas recomendaciones, dice, mira, no cometan fornicación y no coman animales, ¿no es cierto?, con sangre o ahogados, ¿ya? Después vemos en el Nuevo Testamento o en las epístolas donde Pablo entrega entonces una concepción más desarrollada y más amplia, porque su foco ya no era el mundo judío de ese primer concilio, sino que estamos hablando del mundo gentil, al cual, por supuesto, no se le podía aplicar una concepción nacida de la legislación y la cultura judía. ¿Me explico? Entonces, son cosas que tenemos que ir observando a la hora de hacer una interpretación, pero toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Estamos? Segunda de Pedro 1, 21 y 22. 1, 21 y 22. Segunda de Pedro 1, 21 y 22. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La palabra profecía, nosotros solemos asociarla inmediatamente con el concepto de oráculo, aquellos que veían el futuro. La palabra profecía significa predicación, palabra, enseñanza, ¿ya? Hay algunos aspectos que tienen que ver con el futuro. Por ejemplo, tenemos personajes, libros, escritos del Antiguo Testamento que hablan mucho del futuro, como por ejemplo el libro de Daniel, el libro de Isaías, ¿cierto? El libro de Ezequiel, el libro de Jeremías. Algunos acontecimientos como el de Jeremías ya se cumplieron, que dice relación con el cautiverio babilonio. Entonces, pero no toda la escritura, muy poco de la escritura tiene que ver con una concepción futurista, ¿ya? En cambio, el concepto que más se acuña es el de palabra, de profetizar bajo el concepto de predicar la palabra ya escrita, sobre todo el día de hoy nosotros, ¿ya? Entonces, dice que esa profecía nunca fue traída por voluntad humana. ¿Qué significa? Que no es algo que se le ocurrió a Pedro, no es algo que se le ocurrió a Juan, no es algo que se le ocurrió a ninguno de ellos, sino que es y viene de Dios. Yo quiero que a medida que vamos analizando y que hemos ido analizando cada uno de estos aspectos, vayamos aquilatando más el hecho de lo que realmente significa nuestra nula participación en nada, ¿ya? Porque ya voy a explicar un poquito acerca de la inspiración. Todo viene de Dios. Todo, cuando dice todo es de Dios, para Él y por Él, se está refiriendo a todo esto. Entonces, la Biblia creemos que es infalible, creemos que es inerrante. Un cristiano verdadero puede que no tenga todo el conocimiento, pero tiene una convicción que el Espíritu Santo le da de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ya? Tenemos Hebreos 1, 1 y 2. Recuerda, la Biblia como palabra, Biblia no aparece en la Biblia. Se habla de la verdad, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que son la escritura, son los sinónimos más, los sustantivos, perdón, más usados para la palabra, para la Biblia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya, dice que Dios habló antes por medio de los profetas, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, es solamente un 10% de lo que los profetas hablaron tenía una concepción futurista. El otro 90% era enseñanza en ese momento, descripción de hechos, ¿no es cierto? Era la voluntad de Dios. Así dice Jehová, hay que ir para allá. Así dice Jehová, ¿me entiende? La calidad del profeta era la voz de Dios. Era la voz de Dios. Por eso cuando el pueblo quiere un rey, ¿se acuerda lo que le dice Dios a Samuel?
No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, porque lo único que eres es mi voz. Pero cuando ellos están rechazando esa voz y quieren un rey como el resto de las naciones, me están rechazando a mí. Entonces el profeta hablaba, el profeta era consultado. ¿Vamos a la guerra o no vamos a la guerra? ¿Vamos de los filisteos o no vamos de los filisteos? ¿Bajamos a combatir o no bajamos a combatir? Él iba y decía, sí, bajen, no, sí, esto acá. Dios dice que hagas esto. ¿Ya? Entonces, muy poco, en porcentualmente hablando, dice relación con cosas que no iban a ocurrir o que no eran contemporáneas a las circunstancias propias del libro, del pasaje o del tiempo que se estaba viviendo. Por supuesto, hay profecía hacia el futuro en los libros que recién nombré, pero la característica principal era que los profetas no entendían nada de lo que escribían. Dice, ¿no es cierto?, los antiguos quisieron e inquirían diligentemente cómo es que iba a ser mucho de lo que escribieron. No se les reveló. Daniel dice, ¿cómo va a ser esto? Dios le dice, no te preocupes, esto no es para ti, no necesitas entenderlo, solamente necesitas escribirlo. Dios habló y plasmó su palabra en la Biblia. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. No es la palabra de hombres, no son palabras de hombres, son palabras de Dios. Dios usa las palabras de los hombres, pero es su palabra. Me explico. Cuando hablamos de la inspiración, ¿no es cierto? Por ejemplo, el apóstol Juan, para decir eso, para nombrarlo, diría ramo de flores, ¿ya? O buqué de flores, si hubiese sido más fino. Supongamos que en la mente tenía las dos posibilidades Juan. El que elige ramo de flores no es Juan, es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Juan no elige las palabras, las tiene en su mente eso, pero es Dios. La inspiración hace eso. ¿Se entiende? No es un dictado, no es una posesión, es una inspiración. El Espíritu Santo usa la mente que tiene Juan y dice, eso es un ramo de flores. Podría haber elegido buqué, sí, pero el Espíritu eligió ramo. Por eso es tan importante, y gracias a Dios, ¿no es cierto?, porque a Dios así lo ha permitido, que nosotros tenemos los manuscritos originales, los manuscritos en el idioma original, con los cuales podemos cotejar las traducciones, que muchas veces, desde mi punto de vista, las más modernas ya empiezan como a desvirtuar mucho la palabra por acercarla tanto a la gente, empieza a desvirtuar las palabras, porque tenemos que hablar de que son sinónimos y sinónimos y sinónimos. El sentido se mantiene muchas veces, pero a veces las palabras hay que darle la profundidad que merecen, porque cada palabra esa las eligió el Espíritu Santo. ¿Estamos? Por eso es que Dios permite que todavía tengamos los manuscritos en idiomas originales. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ya. ¿Puedes repetirla de nuevo, por favor? Pero nosotros... Pausa. Pero nosotros. Está siendo un grupo definido. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pausa. Ahí no queda duda, ¿te das cuenta? Esos pasajes son clave. Los repite en Romanos, los repite en Gálatas, los repite en Efesios, los repite. Siempre es así. ¿Estamos? Entonces nos eligió, dice, para salvación. Y entonces, ¿qué medio dado por Dios usa Dios para este proceso? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por qué tú y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios? No tiene que ver con una situación intelectual. No tiene que ver con ningún tipo de ventaja, entre comillas, espiritual que pudiera tener cualquiera de nosotros. Es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a, dice la palabra, a toda verdad. Y su palabra es la verdad. ¿Estamos? Esa es la razón por qué creemos la Biblia. Por eso es que una persona puede creer muchas cosas de la Biblia, pero refutar otras. Alguien que no tiene el Espíritu Santo. Hay personas que pueden incluso encontrar aspectos lógicos en la Escritura,
Pero si no es el Espíritu Santo quien le guía a que eso que está ahí no solamente es algo lógico, sino que es la verdad de Dios, cambia la cosa. Porque cuando yo encuentro un consejo en la Escritura, no siendo cristiano, ¿no es cierto? Por ejemplo, maridos vivan con sus esposas sabiamente. Puede ser un buen consejo, ¿no es cierto? Pero para un hijo de Dios eso es ley. ¿Te das cuenta? No es algo opcional. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir identificando. Nosotros podemos darle todos los argumentos que la Biblia es, pero el libro por excelencia, no existe nada comparable a la Biblia, nada en la literatura humana que se pueda comparar a la Biblia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Es sencilla, pero explica cosas que son absolutamente naturales para el hombre y la mujer natural, pero son la fuente de vida y la autoridad única para el hijo, la hija de Dios. ¿Ya? Eso es lo que nos diferencia. Vamos a avanzar. Otros antecedentes que son importantes. Antecedentes generales. Estas son evidencias, podríamos llamar nosotros externas. Las anteriores son evidencias internas que tienen una repercusión directamente en nosotros como hijos de Dios. Para nosotros es la palabra infalible, para nosotros es la palabra inerrante, para nosotros, ¿no es cierto?, es la palabra de Dios. Para nosotros que no lo leímos, dice que las cosas pasarán, todo pasará, pero su palabra no pasará, es eterna. Todos esos principios y la utilidad propiamente tal tienen sentido solamente como evidencia interna para nosotros, y cada uno de nosotros la hemos vivido en nuestra propia vida. Ha habido un proceso de transformación, un cambio en nuestra manera de pensar. Tú ya no piensas de Jesús como pensabas antes. Tú has cambiado tu manera de pensar, y ese cambio de manera de pensar ha sido un proceso de reestructuración mental, pero realizado por el Espíritu Santo. ¿Estamos? Ahora, algunos antecedentes. Todo esto está en el estudio de la bibliología, que se encuentra en nuestra página web. Y así que está completo. Y aquí solamente saqué algunas cosas. Recuerda, 1600 años de escritura. Eso es absolutamente inédito en cualquier otro tipo de tomo literario que pueda colocarse al lado de la Biblia. Entonces, otra cosa, tiene 40 autores, todos varones, ¿ya? 40 autores. Todos tienen un hilo conductor común. En 1600 años, 16 siglos, en los cuales dentro de estos 40 autores, muchos de ellos nunca se conocieron, algunos de ellos separados por siglos de distancia, ¿no es cierto? Podemos encontrar entonces nosotros en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad, y podemos encontrar en 2 de Timoteo, escrita por lo menos 1100 años después, el mismo principio. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Estamos? Eso es la maravilla de la escritura. No hay cambio en el pensamiento de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo es Dios. Ahora, otra cosa que es impresionante. No fueron personas homogéneas desde el punto de vista de la actividad, del tiempo. No, en la Biblia convergen los más diversos personajes, actividades, profesiones, todo, circunstancias, algunas veces escritas en la cárcel, otras veces escritas en el exilio, otras veces escritas en el reino de Jerusalén cuando estaba en su época boyante, en fin, todo es distinto, no hay similitud ni hay cercanía entre los autores en la gran mayoría de ellos. Y como dije, los separan muchos siglos de escritura. De hecho, solamente entre el último escritor del Antiguo Testamento, que es el profeta, muy bien, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, según el orden que se le dio, pero según los eruditos es Marcos. ¿Hay que cuánto? ¿Cuántos años? ¿Se acuerdan? 400 años, 4 siglos. 4 siglos de diferencia. No existía la globalización que existe hoy, no existen las comunicaciones, no hay copias así. Entonces, ¿cómo es que Juan el Bautista aparece hablando 4 siglos después? Lo último que dijo Malaquías. ¿Ya?
increíblemente, a pesar de que no existía nada de esto de la globalización, es un libro que abarcó 3 continentes: Asia, Europa, bueno, Asia, todo lo que es hoy día Turquía, que se llamaba en aquel entonces el Asia Menor, porque el Asia Menor o el Asia antes abarcaba lo que hoy día nosotros llamamos Medio Oriente. Israel era parte de Asia, según el orden del mundo antiguo. Se empezó a llamar Medio Oriente ¿cuándo? Cuando los ingleses, en la Primera Guerra Mundial, establecieron, ¿no es cierto?, sus tropas en esa zona. Entonces era para abastecer a los que iban conquistando para Oriente, entonces le pusieron el Medio Oriente. ¿Ya? Asia, Europa, Italia, Grecia principalmente, y el norte de África, Egipto principalmente. Entonces, increíblemente, aunque los eventos propiamente tal se desarrollaron en su gran mayoría en la zona de Israel, tenemos nosotros que la Biblia alcanzó todos esos lugares o se escribe de todos esos lugares. ¿Ya? También nosotros podemos dividir la Biblia en períodos. Tenemos el período paleotestamentario o del Antiguo Testamento. La verdad que el original es paleo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento está escrito, los 5 primeros libros o la Torá, en lo que se llamaba el paleo, o lo que se llama el paleo hebreo, que era la forma más primitiva, por llamarlo de alguna manera, del hebreo. Era casi simbólica, ¿ya? Tenemos el periodo intertestamentario, que es este periodo de 400 años sin ningún tipo de revelación, y por supuesto el periodo neotestamentario. Esto es interesante. El proceso de la escritura. Nosotros distinguimos 3 aspectos: la inspiración, la revelación y la iluminación. La inspiración, dijimos, es la palabra theopneustos, que significa exhalado por Dios. Es algo que Dios exhaló, es un soplo divino. No es dictada, conserva la identidad del escritor, pero Dios es el autor total de su palabra. El Señor Jesucristo no colocó solamente pensamientos en los agiógrafos, sino que colocó las palabras, sus palabras. Él no dijo mis pensamientos no pasarán, él dijo mi palabra no pasará. Eso significa, vuelvo a insistir, que él tomó la palabra que él eligió soberanamente del acervo que tenían estos hombres y los plasmó en la escritura. ¿Okay? Esto no tenía que ver con que los escritores del Nuevo Testamento o de la Biblia en general eran personas peritas, escritores propiamente tal. De hecho, ninguno de ellos escribió nada más. No existen las crónicas de Pablo, ni los viajes de Pablo, ni Pablo se dedicó a escribir ya que tenía este don tan maravilloso. No. Dios los usó solamente para eso. Menos a los otros que tenían menos de dónde sacar el Espíritu Santo palabra. ¿Ya? Entonces, por eso es que también uno puede distinguir en los evangelios un evangelio escrito en una forma mucho más culta, las epístolas escritas en el griego original mucho más culto, que es el griego jónico, que se llama, que era un griego mucho más depurado, a diferencia del griego koiné de los evangelios que usaban los discípulos, ¿no es cierto? Pedro, Juan, que eran básicamente pescadores. Entonces, no es que Dios los puso cultos para esto, ni escribieron cosas que no venían ni estaban en su propio acervo. La inspiración. Ahí vimos los 2 pasajes, ¿no es cierto ya? Ahora, la revelación. El ser humano no tiene nada que ver en la inspiración, ¿no es cierto? Ni nosotros tampoco. Ninguno de nosotros es inspirado. ¿Ya? Ninguno de nosotros es inspirado. Hubieron solamente 40 personas inspiradas en toda la historia de la Escritura. ¿Ya? No hay más. No hay más. Ahora, la revelación, el ginoscos, es una verdad que no podemos conocer por nosotros mismos. Cuando el libro de Hebreos dice que Dios habló, significa que Dios se reveló.
Si Dios no se hubiese revelado a nosotros, jamás el ser humano hubiese sabido nada de Dios. Nunca jamás el ser humano caído podía conocer de Dios. ¿Estamos claros? Por eso es que hay tanta idolatría, porque el ser humano tiene una necesidad, pero no conoce a Dios hasta que Dios se revela a él. ¿Ya? Y eso es la revelación. Y la revelación es su palabra. Su palabra. Nosotros conocemos a Dios, de Dios, por medio de su palabra. Esta es la revelación. Esto es lo que define quién es Dios. No puede ser definido desde mi persona. Mira, para mí Dios es la naturaleza, para mí Dios está en cada pensamiento, en cada buena vibra. No. Dios es concreto, es una persona. No es una fuerza, no es algo etéreo, no es algo personal, como decir, yo creo en Dios a mi manera. ¿Entiendes? Entonces, todo eso inmediatamente te lleva a objetivar la persona de Dios, a conocer a Dios. Por eso es que muchas veces las personas se llevan sorpresas cuando la Biblia revela el carácter de Dios y entonces las personas dicen, no, Dios no es así. ¿Qué es lo que se dice habitualmente? Dios es love, mucho amor, ¿no es cierto? Solo amor, consentidor, pero al máximo, según nosotros, según el ser humano. ¿No es cierto? Que Él sabe que yo necesito esto y aunque lo estoy haciendo de mala, pero Él sabe que yo, y Él sabe que yo como si Dios, ¿te das cuenta de eso? No, tú Señor, tú sabes que está mal lo que estoy haciendo, pero bueno, tú sabes también que, y tú sabes. Por eso el 90% de los cristianos no sabe cómo orar y ora mal, entre otras cosas, porque no conoce el carácter de Dios. Y no conoce el carácter de Dios porque no conoce la revelación de Dios. Estoy hablando de cristiano. Si un cristiano o alguien que se dice cristiano, mira, yo en realidad soy, pero mi vida es la oración. Yo creo que tengo el don de la oración. Oro, pero en todo momento y me detengo y oro y oro y oro. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra? Chuta, en realidad que 3 veces, tarde, mal y nunca. Entonces, ¿qué clase de oración puede ser esa? No puede existir esa disociación entre la palabra y la oración. Pues si no estoy orando puras cabezas de pescado. O sea, sin ningún tapujo lo digo, puras cabezas de pescado. Pueden ser súper importantes para ti, pero no es la forma de Dios. La palabra de Dios es la que va a determinar la dirección de mi oración. Por eso es que hay un modelo que es, lo conocemos como el Padre Nuestro, que tiene un orden, que tiene una estructura, que no es para repetirla, porque el Señor Jesucristo no se contradice. Él dice, no las vanas repeticiones, pero cuando dice enséñanos a orar, está haciendo la estructura. Y aparte diciendo Padre Nuestro, es decir, que eso deja fuera inmediatamente a todos aquellos que no son hijos de Dios y son hijos del diablo. Aunque no lo sepan, aunque crean que son hijos de Dios, ¿te das cuenta que la cosa empieza a ser como más cruda? Yo siempre hablo con Dios, yo toda la vida he hablado con Dios, Dios anda conmigo acá y yo le pregunto todas las cosas. Si no ha nacido de nuevo, no se está comunicando con Dios. Y eso es duro, es crudo, es inaceptable. Las personas montan en cólera, ¿no es cierto? ¿Y de qué te tratan? De exclusivista, de que esto, de que allá, que te crees dueño de la verdad y todo. Y todas esas salidas, ¿por qué? Porque no reconocemos o no queremos reconocer en nuestra naturaleza humana de que lo que estamos haciendo no es correcto a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún patrón para saber qué es realmente lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios. Eso te lo da la revelación. Tú conoces a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Significa que tienes una relación de intimidad con Dios y eso significa que conoces cómo es su pensamiento. El temor de Dios consiste en eso, en conocer quién es Dios. Y cuando conozco quién es Dios, entonces puedo entender el temor de Dios. El temor de Dios, ese temor reverente de saber que Dios me dé 24 horas cada segundo, todos los días de mi vida. Por lo tanto, ya no puedo engañar a la gente y no sentir, ¿no es cierto?, que Dios me está redarguyendo, el Espíritu Santo redarguyendo. ¿No es cierto? Y cuando tú estás pasando eso, entonces empiezas a liberarte y a ser cada vez más sincero. ¿Por qué? Porque ya no tienes necesidad de mostrar
una careta a la gente y que la gente crea lo que yo quiero que la gente crea de mí. El temor de Dios nos desnuda en ese sentido. Somos lo que somos. Por supuesto que no hay que ser desagradable por querer ser desagradable. No tiene que ver con eso. Uno tiene que tener también sentido común. Pero un cristiano es lo que es. No tenemos problema en decir, o no debiéramos tener problemas en decir lo que estamos diciendo nosotros hoy. Hay personas que son en este mundo hijas de Dios y otras que son hijas del diablo. ¿Vamos a tener el aplauso de los que les llamamos hijos del diablo? Obvio que no. Si pueden matarnos, lo van a hacer. ¿Pero qué significa esto? Significa en definitiva que nosotros, como el apóstol Pedro, preferimos siempre hacer caso a Dios antes que a los hombres en esas materias. ¿Ya? La revelación es esa verdad que Dios nos entrega, que nosotros no podemos tener, que nosotros no podemos conseguir, que nosotros no podemos acceder bajo ningún punto de vista. Por eso es tan maravilloso cuando dice Dios habló. Dios ya habló. Dios ya no está hablando. Él cerró el periodo de la revelación. Con el libro de Apocalipsis y el apóstol Juan, Dios cerró el periodo de la revelación. Dios ya no habla más. Por eso es tan herético cuando la gente habla de qué cosa, de que hay nueva revelación, de que hay un conocimiento nuevo, ¿no es cierto? De que este es un conocimiento fresco y la unción fresca y todas esas cosas, ¿no es cierto? Son todas absolutamente mentiras. ¿Por qué? Porque si fuera así, la Biblia entonces sería errónea, porque la Biblia dice que el cimiento de la iglesia es los apóstoles y los profetas, el Antiguo, el Nuevo Testamento, y la piedra angular, lo que los une, es Cristo. Uno es toda la enseñanza acerca de la venida y la obra del Mesías, y otra es la consumación de la obra del Mesías. La revelación de aquello que los profetas del Antiguo Testamento que escribieron cada palabra de lo que iba a pasar acá, ellos, dice la Biblia, qué cosas que inquirían diligentemente a ver cómo iba a ser. Pero se les dijo que no era para ellos esta revelación. ¿Ya? Entonces, si hubiera nuevos profetas, nuevos apóstoles, nuevas revelaciones, entonces el cimiento sería inestable, porque todavía le falta. Y si es inestable, entonces la iglesia no está segura. Y si la iglesia no está segura, entonces el Señor Jesucristo no está cumpliendo su palabra. ¿Te das cuenta? Entonces no podemos nosotros tomar una declaración de esa magnitud de herejía sin asociarla a todo lo que se desencadena a partir de un pensamiento de esa forma. ¿Ya? La verdad y la revelación de Dios no es solo un código moral o de reglas, aunque por supuesto las incluye. La revelación es entender el carácter de Dios, los atributos de Dios, quién es Dios, la mente de Dios, los propósitos de Dios. ¿Recuerda que dice la Escritura? Tenemos entonces ahora la mente de Cristo. Podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. El mundano, el que no ha nacido de nuevo, no puede, porque a veces la palabra mundano suena como que mucho casino, mucha fiesta, y la gente, no. En realidad, él no nació de nuevo. De hecho, hay cristianos mundanos, o que se dicen cristianos y son mundanos. ¿Ya? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya, ¿cierto? Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Te conozcan. ¿Cómo puedo conocer yo a Dios? Solo si Él me ha elegido para salvación. ¿Cómo es que lleva adelante ese proceso de conocimiento? Porque a través de esa salvación Él ha provisto su palabra y la fe para yo creer en ella. ¿Estamos? La vida eterna consiste en conocer a Dios y habla de la vida eterna, o sea que implica no solamente este tránsito temporal de pocos años por la tierra, sino que habla de toda la eternidad. ¿Ya? El tercer elemento es la iluminación. La iluminación. Los dos anteriores son, por llamarlo de alguna manera, estáticos en el sentido de que ya están cerrados. Entiéndame bien, no es que
no es que no sea dinámico el concepto, sino que estático porque ya está cerrado, no hay más revelación, y ya hubieron 40 hombres que fueron iluminados. Sin embargo, la iluminación, ¿perdón? O sea, ¿y qué dije? No, 40 inspirados, eso es. 40 inspirados. La iluminación, entonces, esta es distinto y esto va a depender de muchos factores. Básicamente es, y dice, encender una luz, alumbrar, tanto en el sentido intelectual como el espiritual. Acá, mis queridos hermanos, estas cosas, estos dos aspectos no se pueden disociar, lo intelectual de lo espiritual o lo espiritual de lo intelectual. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque esto requiere un proceso mental, un proceso intelectual. No es que dependa de tu capacidad intelectual, sino que del uso del intelecto que tienes al servicio del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Ah, no, pero es que tú soy más cabezón. No. Puede que sea más cabezón, pero no tiene que ver con el conocimiento de. ¿Entiendes? Porque el Señor no hace excepción de personas. Eso significa que el mismo espíritu que tengo yo lo tienes tú. Puede que yo tenga dones distintos que los tuyos. Esa es otra cosa. Pero la iluminación es algo a lo cual podemos y debemos acceder todos nosotros por igual. Porque es el Espíritu Santo que nos está abriendo el espectro en amplitud de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, pero además en profundidad. Por ejemplo, nosotros terminamos hace un mes atrás el estudio de Apocalipsis, ¿no es cierto? Prácticamente más de un año, y es la tercera vez en estos 25 años que hacemos el estudio completo de Apocalipsis. Sin duda alguna, los que hicieron los dos anteriores seguramente fueron y recibieron más iluminación ahora del primer y segundo estudio, ¿no es cierto? O sea, podemos entender mucho más cosas. ¿Por qué? Porque estamos examinando con otro nivel de profundidad la misma escritura. Por ejemplo, cuando los reformadores, ustedes saben la reforma que empieza en el 1400 más o menos, los reformadores en general, todos, los más conocidos y los menos conocidos también, tienen una concepción de la escatología. Escatología es el estudio del futuro, que básicamente es el estudio del libro de Apocalipsis. Una escatología muy vaga y casi completamente alegórica. ¿Por qué? Porque en el tiempo que estaban ellos, la iluminación para el libro de Apocalipsis era muy poca, muy poca. Sin embargo, del siglo XX en adelante, y sobre todo en este tiempo, nosotros tenemos una iluminación distinta y mayor. Nosotros tenemos una mejor iluminación del mismísimo libro de Apocalipsis que el mismísimo apóstol Juan. ¿Ya? Que el mismísimo apóstol Juan. Por ejemplo, Daniel, él fue inspirado, ¿no es cierto? Pero incluso después de recibir la inspiración y escribir la palabra de Dios en relación a las 70 semanas que estaban destinadas sobre la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes? Daniel pasó un mes enfermo. Le reventaron los switches de la cabeza y no entendía nada. Pero hoy día nosotros entendemos perfectamente la semana 70. No ha cambiado la palabra, la revelación es la misma, la inspiración son estáticas, pero la iluminación hoy día nuestra, por eso es que somos responsables, tan responsables la gente en este siglo, los cristianos de este periodo. Podemos entender perfectamente la semana 70. ¿Dónde está encajada? Desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. Entendemos perfectamente cada uno de los procesos, casi detalladamente, sumado a eso que nosotros hoy día tenemos una relación con la tecnología inexistente. No estoy hablando de 2 siglos atrás, hace 30 años atrás, 40 años atrás. ¿Te acuerdas, hermana, la primera transmisión televisiva? Estaba en Quimba, en León Blanco. Duraba, en Argentina sí, pues de las 6 hasta las 8. Daban Quimba y después daban esos 4 payasos, Gaby, Fofo y Miliki. Sí, todavía me acuerdo. ¿Ya? Eso era todo.
Y para ver los partidos, años después, ¿no es cierto? Años después, para ver los partidos que retransmitían después como de un mes, los partidos de Boca o de River, me acuerdo que mi papá compró esa goma de varios colores, ¿no es cierto? Y cuando el jugador pasaba por la línea roja o verde, se cambiaba de colores, pero estaba viendo colores. Y hoy día me siento a ver un partido de béisbol que pasa en los Estados Unidos, en HD, casi le veo la costura al pitcher, estoy ahí. Y tengo la velocidad del tiro, todo. ¿En cuánto tiempo? Eso es absolutamente, pasa pero como desapercibido. Y ya como que el HD lo estamos encontrando medio malones, como que hay unos televisores ahora que son así como medio curvos. Full HD y toda la cuestión. A veces con mi hijo dice, ¿cómo podíamos ver los partidos? No en HD, se ve horrible, aparte que estoy mal de la vista, pero igual. Entonces, todo eso hoy día para nosotros es absolutamente natural, normal. Pero cuando Juan escribió que todo el mundo vería a los cuerpos de los dos testigos, ¿no es cierto?, que van a ser muertos en Jerusalén, ¿cómo es que Juan en su mente podía entender todo el mundo? Ni siquiera él podía entender todo el mundo que él conocía. ¿Cómo lo vería la persona o el hermano que estaba en Éfeso, el otro que estaba allá? ¿Cómo lo vería? No le entraba. Pero para nosotros hoy día eso es absolutamente natural. No era ni siquiera natural a principios del siglo XX. ¿Te das cuenta? Entonces, el nivel de iluminación nuestro va mejorando. Por supuesto que todo esto es de la mano con la lectura de la Biblia, con el estudio de la Biblia. Tenemos todos los elementos hoy día para estudiar la Biblia. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay un hermano, el hermano Scofield, que él escribió comentarios fantásticos, ¿no es cierto?, certeros de todos los libros de la Biblia. Pero cuando llega el Apocalipsis, queda también un poco en el aire. ¿Por qué? Porque cuando él escribe la Biblia, cuando hace el relato, el comentario de la Biblia, ¿no es cierto?, Israel no existía. No existía como país. Y para poder entender el 90% del libro Apocalipsis, nosotros tenemos que tener a Israel. Si no está Israel, no hay forma de explicar el libro de Apocalipsis correctamente. Por eso es que muchos los alegorizaron con que esto había sido el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, pero los eventos que se relatan en Apocalipsis son a nivel mundial, o sea, y la situación del año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén es un hecho absolutamente puntual, terrible, pero puntual. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de la iluminación, o sea, el estudio que nosotros hacemos hoy día de la Biblia, ¿no es cierto? Tenemos mayor cantidad de elementos y podemos tener un entendimiento mucho más amplio, ¿ya? Y a la vez mucho más profundo. El Salmo 119, 111 es ahí y 130. Vamos a leer esos dos. No es 18, es 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Ya. Son el gozo de mi corazón, los testimonios. El versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ya. Y el otro salmo que no está ahí, también en el 119, que dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, son abiertos nuestros ojos espirituales, es iluminada nuestra mente, nuestro intelecto, ¿cierto? Y el Espíritu Santo entonces por medio de la palabra toma control y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Comienza el proceso de incorporar este conocimiento, este entrenamiento y a depositarlo en mi mente. Entonces ahora mi mente comienza a ser controlada por la palabra de Dios y no por el pensamiento mío ni del mundo. Comienzo a pensar como Dios. No soy un Dios, comienzo a pensar como Dios quiere que piense, referente a cada cosa. Antes de ser cristiano yo tenía un pensamiento acerca de tal cosa, por ejemplo, del matrimonio, del trabajo, de cualquier cosa. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en el tiempo, en tu vida y en mi vida? Ha sacado ese conocimiento
y lo ha reemplazado por su conocimiento, y entonces una vez que eso ha sido reemplazado, tal como dice Romanos 12:2, ha cambiado nuestra manera de pensar, pero eso se traduce en una transformación y en un cambio en la manera de vivir. ¿Por qué? Porque es un proceso y es una obra del Espíritu Santo. No es solamente un concepto intelectual, sino que es un concepto que se traduce en una transformación respecto a cada una de las cosas. Y como es algo que Dios va incorporando, entonces sus mandamientos en sí no son gravosos. El proceso puede resultar doloroso, pero los mandamientos no son gravosos, porque después pensamos naturalmente con los principios de Dios. Entonces yo leo la Escritura, no porque tengo que leer y estoy obligado, sino porque me gusta. ¿No es cierto? Oro porque me gusta, lo necesito, todo. Ahora, ¿siempre tengo el mismo nivel de placer en hacerlo? Claro que no. A mí me encanta, por ejemplo, la bicicleta, pero no todas las veces tengo las ganas así bollantes de subirme a la bicicleta y empezar a pedalear. A veces tengo que obligarme a hacerlo, pero ya cuando voy andando y se me olvida la cosa. Esto es lo mismo. Es un proceso. Y va a haber un grado de resistencia algunas veces, pero si estoy bien entrenado, a pesar de esa resistencia, lo voy a hacer. Pero la gran mayoría de las veces va a ser un proceso placentero para mí, leer la Biblia, ¿no es cierto? Estudiar la Biblia, inquirir acerca más de la información. ¿Se entiende? Pero si no paso los pasos iniciales del proceso, nunca, jamás va a ocurrir nada. Nada, porque esto no es magia, bajo ningún punto de vista. Si tú no lo haces, si tú no tienes una disciplina, como lo dijimos largamente en un sermón hace un par de domingos atrás, sin disciplina no vamos a llegar a ninguna parte. Y Pablo dice, yo castigo mi cuerpo entendiendo que el cuerpo va a tener ganas de hacer lo contrario. Siempre. ¿Qué es lo que hemos logrado nosotros con el entrenamiento? Tener ese cuerpo sujeto al espíritu crecido y lleno, por eso dice, sed llenos del Espíritu Santo permanentemente, porque eso va a ir garantizando que el entrenamiento haga cada vez más factible y menos complicado el proceso de la Biblia, de estudiar, de orar, de lo que sea. ¿Ya? Cuidado con eso, no hay nuevas revelaciones, todo ya fue escrito y esa escritura nos guía y la iluminación una vez más consiste en que Dios nos da mayor entendimiento de lo que ya se escribió. Algunos no entendieron nada, otros entendieron algo, nosotros hoy día probablemente entendemos muchísimo más y eso nos hace históricamente más responsables cuando tengamos que dar cuenta delante de nuestro Dios.